Se cuenta de un joven pastor que vivía en una zona agrícola que para poder llegar a suplir las necesidades de la familia, no solamente pastoreaba la iglesia, sino que también trabajaba en una una planta procesadora para alimento balanceado para animales. Y cada tarde que él volvía de esa planta procesadora venía lleno de polvo y sus hijos le decían, papá, vos sí que tenés mucho polvo. Y bueno, él decía, sí, tengo mucho polvo, era parte de la tarea del trabajo que él tenía, ¿no? Pero un sábado él estaba lavando el auto, un sábado por la mañana, y vio a uno de sus hijos, el de 4 años, que estaba ahí cerca del camino, cerca de la entrada de auto, y vio que estaba tomando piedras del camino y las estaba frotando contra sus pantalones. Y le pareció curioso, le pareció raro. Entonces le preguntó qué es lo que estaba haciendo a su hijo. Y entonces el niño de 4 años le respondió, papá, yo quiero tener polvo como vos. Él admiraba a su papá por el polvo. Y eso llamó la atención de aquel pastor, porque si su hijo podía admirarlo por el polvo, podría admirarlo por cualquier otra cosa. ¿Qué responsabilidad es tener hijos, tener niños en la familia o niños alrededor y ser admirado por aquellas cosas que nosotros podemos hacer, tanto las positivas como las negativas? Es una gran responsabilidad. Los invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 10, en el pasaje que ya se ha leído en este culto. Marcos capítulo 10, los versículos 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16. Y en este pasaje primero vemos el deseo de los padres, porque dice, y le presentaban niños para que los tocase. Venían padres o venían personas y le presentaban niños para que Jesús los tocase. Y esa palabra presentar significa cargar hacia algo o dirigir. No se nos dice aquí quiénes eran estas personas, pero posiblemente eran padres, abuelos, tíos, personas que tenían a su cargo niños. Y estos niños eran, la palabra literalmente es infante, o también puede ser por extensión, niños de corta edad, o un niño o una niña a la mitad de su crecimiento. Entonces, este es el diminutivo para la palabra que ya hemos estudiado, que se traduce muchacho. ¿Se acuerdan de aquel muchacho endemoniado que tenía también epilepsia? Es el diminutivo para la palabra muchacho. Entonces es un pequeño niño, un infante, un principiante o de edad escolar, de primaria. Y a estos niños los estaban trayendo. O sea, que los padres traían en sus brazos cargándolos, o los traían de la mano y los estaban llevando a Jesús. Tenemos una buena aplicación aquí para nuestras vidas. No mandes a tus hijos a la iglesia. Lleva a tus hijos a la iglesia. No mandes a tu hijo a que lea la Biblia. Lee la Biblia con tu hijo. No mandes a tu hijo a orar, sino orá con tu hijo. Esto no significa que tus hijos no deben o no pueden tener una comunión personal con Dios en privado. Pero sí significa que tus hijos necesitan ser llevados y dirigidos a conocer a Dios y a tener una comunión con Él. No se identifica acá quiénes traían a estos niños. Podrían ser padres, abuelos, tíos, amigos, vecinos, pero tenían un interés personal por estos niños para llevarlos a Cristo. Y hay muchas personas que deben tener un interés en los niños y los jóvenes. Los padres, tanto mamá como papá, deben tener ese interés por sus niños. Y estos son los que tienen la mayor responsabilidad dada por Dios para con sus hijos. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 6,
versículo 4, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Dios en la ley les dio la responsabilidad o les recordó la responsabilidad que los padres tienen para con sus hijos. Y les dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, o sea, es para todo el pueblo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, estas palabras de la ley, estas palabras de la Biblia, de la palabra de Dios, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces Dios le estaba dando la responsabilidad de la crianza y la disciplina de sus hijos, de instruir a los hijos en el temor del Señor. Y esa responsabilidad se los da primariamente a los padres. Ahora, muchas veces los padres cristianos no instruyen a sus hijos en los caminos del Señor. Como acá dice, y las repetirás a tus hijos. Y no lo hacen porque no conocen la Biblia como deben. Por eso dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y hermanos, cuando las palabras de Dios no están sobre nuestro corazón, no vamos a instruir a nuestros hijos como debemos. Es una responsabilidad para los padres, los papás y las mamás, de aprender las palabras de Dios, leer, instruirse en la palabra de Dios para poder también compartir esa enseñanza a sus hijos. Quizás no seas un maestro de escuela dominical, quizás no seas un predicador de la palabra de Dios, pero si tienes hijos, vos tenés que instruirte en la palabra de Dios, tenés que aprender la palabra de Dios para poder comunicar esa palabra a tus hijos y repetir esas palabras a sus oídos. Así que todo padre es un maestro de sus hijos y tiene esa gran responsabilidad. Pero ¿por qué muchas veces los padres no conocen la palabra de Dios para poder instruir a sus hijos? Y de este pasaje podemos entender que muchas veces no conocen la Biblia porque no aman a Dios como deben. Por eso la Escritura acá dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Obviamente, cuando no amamos a Dios como debemos, con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras fuerzas, con nuestra alma, no vamos a instruirnos de la palabra de Dios. No la vamos a conocer. No nos vamos a alimentar de la palabra de Dios. Y entonces, tampoco vamos a tener el conocimiento y la motivación para instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Hermanos, el problema radica en nuestro corazón, en nuestra falta de amor para con Dios. No podemos excusarnos diciendo, pero yo no sé cómo enseñar, yo no soy un maestro, yo no tengo capacidades pedagógicas para enseñar, no sé cómo enseñar a un niño. Como padres, podés enseñar a tu hijo. Si amás a Dios con todo tu corazón, te instruís en la palabra de Dios, lo conoces y entonces podés repetir esas mismas enseñanzas a tus hijos. No podemos enseñarles a nuestros hijos lo que nosotros no hemos aprendido primero. Es una gran responsabilidad. Y cuando los padres no se responsabilizan por la instrucción espiritual de sus hijos, otros creyentes a su alrededor deben involucrarse para suplir la falta de la instrucción espiritual. Por eso entonces muchas veces le toca esa responsabilidad indirecta a los abuelos o a los tíos o a los que se interesan por la vida de los huérfanos o a los que se interesan en la vida de los niños o jóvenes que no tienen padres creyentes. O cuando los padres no cumplen la responsabilidad de llevar a sus hijos a una relación y comunión personal con Dios, otros deben hacer lo posible
para que esos niños y jóvenes puedan llegar a conocer a Dios con profundidad. Ahora, ¿qué es lo que estos padres querían? Cuando estos padres estaban trayendo a sus bebés en brazos o trayendo a sus niños de la mano hacia Jesús, ¿qué es lo que ellos querían para esos niños? ¿Qué propósito tenían para llevar a esos niños a Jesús? Estas personas querían 3 cosas para sus niños. En primer lugar, querían que Jesús se involucrase en las vidas de sus hijos. Como dice el texto ahí en Marcos capítulo 10, y los presentaban niños para que los tocase, para que Jesús tocase a sus niños. Esa palabra tocar significa adjuntarse a algo. Es una palabra intensiva. Tiene la idea de tomar algo en las manos y no soltarlo por un tiempo. No está hablando de un mero toque. Estas personas no estaban buscando que Jesús meramente toque a sus hijos con un dedo o con la mano, sino que los tenga en sus brazos. Hoy día sucede esto con los bebés también, ¿no? ¿Por qué pasan los bebés de brazo en brazo? No es porque están jugando al juego de la papa caliente. Es porque a muchísima gente le agrada tener a un pequeño niño en sus brazos. Y a muchas madres también, especialmente les gusta que su bebé sea aceptado por los demás. Y le encanta pasar su bebé y ver a otras personas, otras mujeres, otros hombres, otros adolescentes o jóvenes sostener a su bebé. Y les agrada que ese bebé les caiga bien, les caiga en gracia a los demás. Y es una manera para que otras personas estén involucradas en la vida de un pequeño niño indefenso que aún no puede hablar ni puede hacer nada por sí mismo. Obviamente, excepto, por supuesto, llenar un pañal. Pero las madres, estas madres, no buscaban una impresión pasajera, momentánea, sino una influencia significativa que haga una diferencia en sus vidas. Por eso quería que Jesús los toque, que los tome en sus brazos, que los agarre. Tenemos una aplicación aquí. Los padres, los abuelos y aquellos que se preocupan por la vida espiritual de niños, de algún niño, de algún jovencito, no deben conformarse con que solo esos niños tengan una impresión pasajera de las cosas de Dios. Deben desear que estos niños estén empapados con las cosas de Dios. No te preguntes, si tienes niños a cargo, no te preguntes cuánto tiempo es suficiente para enseñar a mi hijo las cosas de Dios. Sino pregúntate, ¿cómo puedo hacer que mi hijo sea expuesto a los caminos de Dios para que le dure toda la vida? Hemos tenido situaciones así últimamente con el tema del aislamiento social y el hecho de que los niños no van a la escuela. Los padres se han visto con una gran necesidad de acompañar a sus hijos en las tareas de la escuela, en el hogar. Y padres han pasado muchas veces horas con sus hijos acompañándolos o ayudándolos a hacer esas tareas. Y algunas veces los padres llegan a un punto donde dicen, pero ¿cuánto tiempo tengo que pasar con mi hijo para que pueda seguir estudiando? Traslademos eso al área espiritual. No debemos pensar, ¿cuánto tiempo tengo que invertir en la vida de mi hijo para que pueda aprender las cosas del Señor? ¿Es suficiente 15 minutos por día? ¿Es suficiente media hora por día nomás? ¿He cumplido con mi tarea con eso? No debemos pensar de esa manera. No debemos pensar cuánto es suficiente, sino debemos pensar qué debemos hacer para que la impresión que mis hijos tengan les dure toda la vida. ¿Cómo puedo hacer para involucrarme en la vida de mis hijos para que sean impresionados con la palabra de Dios de una manera permanente?
¿Qué puedo hacer para invertir mi tiempo en la vida de mis hijos? ¿Qué puedo hacer para invertir mi dinero en la vida de mis hijos, en la vida espiritual de ellos? ¿Qué puedo hacer para invertir mis energías en su vida espiritual para que ellos puedan crecer en los caminos del Señor?